Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Bien, Giovanita, recargado con mucha información. Vamos. Hoy tenemos un gran programa. Sí, todavía en la entrevista de Bicentenario tenemos a un personaje muy importante del Poder Judicial. Así es, y vamos ya con los titulares. Presidente del Poder Judicial y el ministro del Interior reafirman compromiso de trabajo conjunto por el acceso a la justicia y la lucha contra la criminalidad. Poder Judicial confirmó incautación de aretes de oro con brillantes comprados por el gobernador Oscorima en investigación seguida a presidente de la República, Dina Boluarte. Justicia Solidaria. Poder Judicial realiza campaña de apoyo a comunidades víctimas del friaje en Arequipa. Y en Supremos del Bicentenario, la jueza suprema Elia Barrios nos revela abandono que sufren comunidades en Amazonas y el esfuerzo del Poder Judicial para hacer sentir la presencia del Estado en estas apartadas zonas del país. Empezamos con el desarrollo de la información. El presidente del Poder Judicial y el ministro del Interior reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto por el acceso a la justicia y lucha contra la criminalidad. Kelly Medina nos informa. Perfecto, el señor ministro del Interior ha venido y lo hemos recibido como debe ser, es un invitado en nuestra ceremonia y nosotros reconocemos el papel de la Policía Nacional y creo que cualquier impasse que pudiera haber existido está superado. Nosotros hicimos un comunicado a razón de que muchas veces, y lamentamos eso, a veces las manifestaciones de las autoridades y de las instituciones se desdibujan, se sacan de contexto a veces por algunos medios de comunicación, tanto las brindadas por el Ministerio del Interior como incluso las brindadas por el propio Poder Judicial. La comunidad tiene que saber que la comunicación entre el Ministerio del Interior y entre el Poder Judicial es una comunicación coordinada, es una comunicación de trabajo permanente y de trabajo arduo. Así que en realidad todas aquellas manifestaciones que parecieran ser dispares o que parecieran ser ajenas, en lo absoluto, son de absoluta cordialidad, de trabajo permanente y esa es justamente lo que motiva nuestra presencia aquí. Qué bueno, ¿no, Armando? Porque sí, de eso se trata, seguir sumando esfuerzos para luchar contra la criminalidad a través de las unidades de flagrancia en nuestro país. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Lo hemos dicho más de una vez. Se ponía la denuncia y esta parecía caer en saco roto. Pues ahora no. Gracias a las unidades de flagrancia, precisamente máximo en un plazo de 72 horas, pues ya hay una sentencia firme. Y importante la declaración de las dos autoridades en caso del Poder Judicial y el Ministerio del Interior, que se trabaja como siempre, como debe ser, conjuntamente para un bien común como es el de los ciudadanos. Y el Poder Judicial confirmó la incautación de un par de aretes, argollas de oro amarillo, con brillantes adquiridos por Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, el pasado 22 de junio del 2023, en el marco de la investigación que se le sigue a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. De esta manera, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía de la Nación en este proceso. Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial dispuso el internamiento en un centro de salud mental por 30 años de un sujeto con problemas mentales que intentó matar a su expareja. El hecho ocurrió en Trujillo y Cintia Salirrosas nos amplía la información. Adelante. Gracias, compañeros de Justicia TV. Los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo impusieron a Daniel José Guerra Silva a pasar 30 años internado en el Centro de Salud Mental Estatal, tras recibir la prueba que confirma su problema psicológico durante la audiencia que se realizó por atentar contra la vida de su expareja. En diciembre de 2022, Daniel Guerra Silva intentó asesinar a su conviviente apuñalándola en varias partes del cuerpo y lanzándola al mar, luego de haberle increpado un presunto hecho de infidelidad. Guerra Silva inició una discusión con su conviviente en Trujillo y posteriormente llevó tanto a la víctima como a la hija de ella de tan solo 7 años de edad hasta el distrito de Salaberry, en donde cometió los actos de violencia para posteriormente regresar a Trujillo con la menor, encargarla a unos amigos y darse a la fuga hacia la ciudad de Chimbote.
Ante las pruebas irrefutables de su accionar y confirmar su desequilibrio mental, los jueces del colegiado penal de la Corte de la Libertad lo declararon exento de responsabilidad penal y ordenaron la emisión de los documentos pertinentes para que Daniel Guerra sea trasladado del penal del Milagro al centro de salud. Condenar al acusado Daniel José Guerra Silva a la imposición de una medida de seguridad por el delito de feminicidio en grado de tentativa, estipulado en el artículo 108b, primer y segundo párrafo, literal 7 y 8 del Código Penal, así concordado con el artículo 16 del grado de tentativa, en agravio de Denis María Pérez Linares. En consecuencia le impone 30 años de internación, la cual le va a ser ejecutada en centro hospitalario de salud mental. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celirrosas para Justicia TV. Bueno, como hemos visto en este caso, hay muchos casos también similares, ¿no? Hay personas que cometen delitos o cometen hechos que sean declarados inimputables y el Poder Judicial dicta ese tipo de medidas complementarias, que en este caso es el internamiento. Y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ratificó su compromiso por seguir impulsando la justicia laboral en el país y saludó la puesta en marcha de un módulo laboral y previsional en Lambayeque, el cual permitirá una atención más oportuna a las personas vulnerables y sobre todo de la tercera edad. Estas declaraciones las realizó para el programa Yaicuna Judicial de la Corte Superior de Lambayeque. Veamos. Dentro de la agenda de trabajo que desarrolló el presidente del Poder Judicial en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, participó en el programa Yaicuna Judicial, un espacio que tiene a cargo este distrito judicial, donde fue entrevistado por el juez superior Edwin Figueroa Gutarra sobre la implementación de los módulos contenciosos administrativos laborales y previsionales, entre otros temas. Sucede que estas personas muchas han fallecido teniendo derecho en el transcurso del proceso. Cuando se va a hacer la audiencia, se pide la ficha y la persona aparece fallecida. ¿Y qué pasó? Personas de 80 y tantos años, 90 y tantos años, o sea, personas ya de edad, pues, ¿no? Y han muerto sin justicia, sin ver justicia, a pesar que tenían el derecho. Entonces, de ahí que hayamos querido impulsar esto. El doctor Javier Arévalo Vela, quien también es presidente del equipo técnico institucional de implementación de la nueva ley procesal del trabajo, destacó la importancia de estas implementaciones que ahora ya suman 8 cortes. Efectivamente, el derecho laboral es un derecho de profundo contenido social y en este caso estamos hablando del tema de las pensiones. La pensión, pues, es la forma que tiene el jubilado de sobrevivir, el único que tiene. Por lo general, los jubilados solo viven de una pensión y puede sonar fuerte, pero las pensiones en el Perú son miserables. Entonces, esa miseria, ese poco dinero que recibe, todavía se lo discuten, le ponen trabas. Entonces, la persona tiene que litigar, seguir largos procesos y finalmente gana, porque el 99% de los casos lo gana, pero ¿cuánto demoró? ¿Cuánto gastó? Y en algunos casos no llega a ver su proceso terminado porque fallece. Por otro lado, el titular del Poder Judicial también se refirió al encuentro de experiencias de trabajo que se desarrolló también en Lambayeque, donde jueces y juezas de los distritos judiciales pudieron exponer las buenas prácticas que realizan en sus cortes en materia laboral. Las buenas prácticas en materia laboral suman en cuenta experiencias, ¿no?, de cómo se ha venido aplicando la ley, cómo se ha trabajado. El presidente del Poder Judicial realizó actividades entre los días 18 y 19 en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde supervisó la calidad del servicio de justicia que se brinda en ese distrito judicial. Bien, y precisamente en el marco del Día del Juez y la Jueza se inauguró una exposición de valiosos documentos y retratos de presidentes del Poder Judicial en el Salón Vidaurre del Palacio Nacional de Justicia. Estas piezas históricas sirvieron para destacar el legado que nos han dejado ilustres juristas y próceres de la independencia, así como la memoria documental de nuestra institución. Veamos. En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Juez y de la Jueza, el presidente del Poder Judicial inauguró la exposición de archivos, documentos, en conmemoración al legado del prócer José Faustino Sánchez Carrión. El papel del prócer Sánchez Carrión es fundamental en la historia del Perú y sobre todo su legado de lucha por la República, en una época en que las ideas monárquicas estaban en vigencia. Pues bien,
hoy día somos república y uno de los que contribuyeron a que seamos una república es el prócer Sánchez Carrión. Estas actividades son coordinadas por la comisión encargada de actos conmemorativos por el Día del Juez y de la Jueza, presidido por el juez supremo Manuel Luján Tupes, quien resaltó el papel importante que tuvo este prócer en la independencia. Este ha sido el homenaje que hemos querido hacerle, señor presidente, y por eso se ha elegido a él en esta semblanza, ya que es el único prócer que no tiene tumba, para que sea el legado que le deja la Corte Suprema de su paso como magistrado entre nosotros. La exposición se lleva a cabo en el Salón Vidaurre de Palacio Nacional de Justicia y en la inauguración contó con la presencia de autoridades del Poder Judicial, el ministro del Interior, así como embajadores, representantes del cuerpo diplomático, entre otros. Bueno, yo siempre he sostenido, de acuerdo al marco constitucional, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. Conocer su cultura, sus antecedentes, definitivamente es una historia absolutamente rica. He estado sorprendido yo de los documentos que tienen desde 1825, las actas de constitución de la Corte, las pinturas de sus presidentes, conocer su historia. Las autoridades se tomaron un tiempo para admirar el valioso contenido histórico de las pinturas, así como la explicación de los documentos que datan desde hace muchos años atrás. Una querella que hubo a partir de cuando en el Perú se pone la electricidad, se viene a instalar la electricidad y como ustedes saben se necesita servidumbres por los postes, en ese tiempo por el gas, ¿no? Y esta es la querella en donde se discutía esa paternidad de quién debía dar la servidumbre. Esta es del año 1893. ¿Cuándo? Bueno. Bien, todas estas actividades en el marco del Día del Juez y de la Jueza, que se celebra el 4 de agosto. Sin embargo, pues el día central de actividades se va a realizar el 5. ¿No es cierto? Bastantes piezas documentales importantes que se van a ir mostrando en estos días. Y justo el día miércoles tenemos una actividad muy importante también aquí en Palacio Nacional de Justicia. Y ahora nos vamos a corte, pero regresamos con la entrevista a la doctora Elvia Barrios. Así es, no se lo pierdan. Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias y a continuación, Supremos del Bicentenario. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, hoy está con nosotros la jueza suprema titular, la doctora Elvia Barrios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctora, por esa deferencia. Muy buenos días. Doctora, Bien. usted en estos días estamos en aniversario de la Comisión de Género del Poder Judicial, algo trabajo que han realizado y me imagino que no habrá sido fácil desde el comienzo a empezar esta ruta, ¿no?, por la igualdad de género. Bueno, eso es parte de la historia. Cuando ingresamos al Poder Judicial, una de las solicitudes que hicimos quienes integramos la Corte Suprema es que se cree una oficina de la mujer. Y por ahí alguna respuesta en solitario fue: ¿para qué? Si ustedes son mujeres, ¿para qué una oficina de la mujer? ¿Qué propósito tiene? Son juezas supremas. Bueno, no se creó la Comisión de la Mujer hasta que en la gestión del doctor Ticona, recuerden ustedes, hubo el caso de una joven que salió en televisión donde un adulto la arrastraba por los pelos en un hotel para forzarla a llevarla a una habitación. Uno que creo que fue el punto de partida, como dice, de las dificultades nacen las soluciones, fue el punto de partida para que el Poder Judicial mirase la necesidad de crear la Comisión de Justicia de Género, y así se creó la Comisión de Justicia de Género que presido hasta la fecha. Es un trabajo arduo dentro de la Comisión de Justicia de Género porque nuestro propósito es institucionalizar
el enfoque de género en toda la estructura organizacional del Poder Judicial, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. Y justamente usted ha realizado varias actividades hace algunos días, algunas semanas ya, desde Justicia TV en Noticias denunciamos esta noticia indignante, impactante, lo que sucedía pues en las comunidades de Amazonas, en Condorcanqui. ¿No es cierto? La lideresa Aguajún daba cuenta de un hecho terrible, de la cantidad de niñas abusadas por sus docentes en sus comunidades. Usted ha estado allí, doctora. Cuéntenos lo que ha encontrado. Bueno, nosotros hemos ido primero con el propósito de ver cómo mejoramos el acceso a la justicia de personas que están en condición de vulnerabilidad, porque es cierto, tenemos muy pocos juzgados para atender estos casos en los lugares más remotos. No tenemos juzgados, solo jueces de paz. Y lo cierto es que las mujeres que precisamente son víctimas de violencia tienen enormes dificultades para acceder al servicio de justicia y muchas veces todos estos conflictos quedan a nivel de las comunidades donde hay a veces acuerdos que son inadecuados. Nosotros por eso es con el propósito de ver cómo es que ampliamos el servicio, de qué manera cerramos esas brechas que dificultan el acceso a la justicia. Nos fuimos efectivamente, estuvimos en Bagua Grande, estuvimos en Santa María de Nieva, estuvimos en Yutupis, que es la comunidad nativa Aguajún más grande del Amazonas, que congrega un mayor número de personas. Conversamos con el APU, con las mujeres que están ahí en esa comunidad. Fundamentalmente también tuvimos una mirada hacia los niños, ¿no? Donde nosotros advertimos que hay una extrema pobreza. Cuéntenos precisamente lo que ahí se halló, ¿no? Porque nosotros estábamos haciendo seguimiento desde aquí, por supuesto, porque en el momento todos los medios pues concitó la atención de las autoridades también. Pero ¿qué es lo que pasa semanas después? Cuando, digamos, la noticia ya no es tal, pasan los días y parece que las autoridades mismas se olvidan de lo que está sucediendo en este momento allí. En ese momento nos preocupó mucho saber que niñas infectadas con VIH permanecían ahí sin retrovirales, digamos, siendo olvidadas tanto tiempo por el Estado. A ver, lo que nosotros hemos podido ver es que han acudido por avión o helicóptero algunas autoridades del Ejecutivo. En Santa María de Nieva encontramos sí que había un centro de emergencia mujer que nos dicen que ahora funciona las 24 horas del día, pero el tema no es que el centro de emergencia funcione las 24 horas del día. Claro. Acá lo concreto es de qué manera nosotros mejoramos el servicio de justicia para las comunidades nativas. Yo estuve en la comunidad, como le decía, de Yutupis, que me llevó 3 horas y media en ida en bote por el río y 4 horas de regreso. Y esa embarcación te cobra 80 soles por personas. Imagínense esas personas lo alejada que están de la ciudad. Y como usted comentaba, doctora, porque la gente que se ubique más o menos, a usted el costo fue 80, 4 horas me dice, ¿no? Sí. Si la gente, si los pobladores quieren movilizar, tienen que usar pequepeque, que va el doble. Y para ellos 80 soles es lo que ganan a veces en 15 días. Es lo que ganan hasta en un mes o lo que reciben en un mes, porque es comunidad nativa que vive de lo que produce ahí, el plátano, las gallinitas que tienen, etcétera, y en realidad en condiciones muy precarias, muy precarias. La comunidad de Yutupis es una de las comunidades Aguajún más grande. Tuve oportunidad de conversar con el APU también, con otros líderes de los APUs de todos los de Amazonas. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos mucho en ver por qué es que hay tan pocos casos de violencia que llegan al sistema de justicia. Hablamos con el fiscal también que estaba ahí en un distrito de estos y él nos señalaba, ¿por qué? Porque en algunos casos, en algunos hechos, se llega a un acuerdo con los familiares de la víctima y eso no es posible. Eso no es, no hay... Claro. La dignidad, como yo les decía a los nativos, les decía, oiga, tienen que entender que la dignidad de la persona no se vende. Contra eso no se puede pactar, no se puede acordar, no se puede hacer absolutamente nada. Ellos sí saben, ¿no? Claro. Inclusive hay un compromiso de ellos en modificar los estatutos para mejorar la composición de los conflictos que hay a la interna. Nosotros nos hemos comprometido también incluso a fortalecer la capacidad de las mujeres de las comunidades a través del programa que tenemos de orientadoras judiciales a cargo de la Comisión de Acceso. Hay una jueza superior en Chachapoyas que ya hemos coordinado con ella sobre cómo fortalecer la capacidad de esas mujeres
de las comunidades para que hagan acompañamiento a las víctimas de violencia, para que sepan cómo acudir en un caso de violencia y qué hacer. Doctora, ahora que usted me comentaba esa escena, a veces para los que están en Lima, lamentablemente vivimos en un país centralista, les es difícil entender. Yo recuerdo una vez que fuimos a la selva y llegué a una comunidad así y no podía hablar con ninguna mujer, porque tenían prohibido hablar con los hombres. Entonces yo quería comprar y no podía comprar porque no, el APU tenía que ordenar. Entonces esa mentalidad machista que todavía persiste es bien arraigado. Aunque difícil, en ¿no? esta oportunidad tengo que decir que, por ejemplo, cuando estuve en YouTubis, había una mujer que se señalaba que ella era también una lideresa. Están modificando ese tipo de comportamientos, ¿no? Bueno. Es complejo, es verdad, pero cuando hablan los hombres, todas las mujeres quedan calladas. Eso también es algo que es digno de mencionar, ¿no? Y de tratar de cambiar, pero con educación, con comunicación, con sensibilización, que ese es un primer nivel para combatir la violencia. Nosotros tenemos una fotografía que da cuenta del trabajo y lo que usted nos comenta, ¿no es cierto? Mire la cantidad de niños, la cantidad de personas que acudieron con usted, doctora. ¿Dónde fue, doctora, esa foto? En YouTubis. En YouTubis son niños que precisamente nosotros vemos como alternativa para el amplio problema que tienen, y es que en esta zona, no solo en la zona de Amazonas en concreto, ¿no? Que tiene que ver también con Condorcanqui, que es una provincia de Amazonas, es que implementemos el servicio especializado de violencia. Hay un servicio que se llama SNEG, ¿no? Y esta rectoría lo tiene el Ministerio de la Mujer. Nosotros hemos pedido de manera insistente que se implemente en todas estas poblaciones vulnerables. Bueno, ahora se ha proyectado y se dice que va a ser implementado nos van a dar el presupuesto a partir del mes de enero, se dice. Pero lo que nosotros queremos es que haya un decreto de urgencia, por Dios, y que esto se implemente ya. Y yo voy a dar una estadística para que ustedes puedan advertir lo grave de la situación. Fíjense, en los últimos 4 años, escuchen señores, se han reportado 1.200 mujeres nativas con VIH que no tienen tratamiento antirretroviral. Y las edades de estas mujeres es de 15 a 25 años. ¿Sabían ustedes que se han presentado en la red de salud 72 gestantes con VIH, de las cuales 43 han alumbrado, y faltan dar a luz 29 gestantes, en su mayoría niñas, tengo que decirlo, adolescentes? ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Qué estamos haciendo? Fíjense ustedes, son niñas que una vez que alumbren van a tener que dar de lactar a las criaturas. Fíjense, y sin tratamiento. Entonces no es que las niñas se tengan que acercar al centro de salud, es que el Estado tiene que acercarse a esas comunidades para darles el retroviral. Yo me baso en estadística, y esta estadística la tiene el Ministerio de Salud, para que vean lo dramático de este tema. Desde el año 2022, 23 y 24 se han detectado un sinnúmero de casos de SIDA. Pero, ¿en qué zonas? En la mayor zona es en Nieva, porque Condorcanqui tiene el distrito de Cenepa, tiene el distrito de Nieva y tiene el distrito de Río Santiago. Solo en Nieva, solo en Santa María de Nieva, hay 94 casos de SIDA detectados. Pero además también, y esto es muy importante tener en cuenta, las edades fluctúan de 18 a 26 años. Y por cada 2 varones, una de ellas es mujer en este caso de SIDA. Yo, la verdad es que me he sentido profundamente conmovida por esta grave situación que padecen ahí las mujeres fundamentalmente, pero hay otro factor a tener en consideración con relación al nivel educativo de estas adolescentes. Ustedes saben que de estas adolescentes que presentan VIH, el 69% solo tiene educación primaria, el 26% secundaria, y 5 de ellas son analfabetas. Imagínense ustedes la grave situación que viven estas víctimas. Qué realidad tan cruda, doctora. Y cuéntenos cuál es el caso o cuál es la situación de ellas, de estas adolescentes. Los 94 casos, pues, digamos, dan cuenta de una terrible realidad. ¿Cuál es la situación de ellas en este momento? Usted sabe que en la zona de Amazonas tiene el índice más alto de embarazo precoz. Las mujeres son
muy jóvenes son madres. Por ejemplo, en la comunidad de Yutupis a la que fui, me señalaban de que cada familia está integrada por 6 o 7 hijos, o sea, cada mujer tiene 6 o 7 hijos, y viven en condiciones de bastante pobreza, en algunos casos de extrema pobreza. Yo no he querido pasar algunas fotografías, pero tengo que decirles que literalmente había niños andando desnudos, desnudos. Es más, en la carretera, y tengo fotografías que no las voy a pasar por un tema de dignidad, pero tienen que saber, en la carretera me encontraba niñitas con niñitos cargándoles desnudos, expuestos a cualquiera. Uno no sabe qué cantidad de pedófilos hay por ahí. Claro, muchos dicen es el calor, pero en realidad viven en condiciones muy precarias y necesitan atención. Atención inmediata. Ahora, lamentablemente son personas invisibilizadas muchas veces por las autoridades, ¿no? Gracias a la gestión, doctora, de su despacho, de usted, que estamos conociendo una cruda realidad. ¿Y por qué? Porque como usted decía, es difícil acceder a esas comunidades donde ocurren esos hechos terribles, ¿no? Preguntaba hace unos instantes, ¿cómo hago yo de Lima para llegar, por ejemplo, hasta esas comunidades? Me decían, doctora, tomo, en el mejor de los casos, un avión hasta Chiclayo, de Chiclayo a Bagua, de Bagua a Condorcanqui, ¿cuántas horas? Y de Condorcanqui como 4 horas o 5 horas fluvial hasta la comunidad. No, esa es la ruta que yo he hecho. Prácticamente que usted ha hecho, que no todas las autoridades lo hacen, que no todas las autoridades llegan a los lugares donde ocurren estos hechos terribles. Tal vez por eso, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros hemos viajado en avión hasta Chiclayo y de ahí nos hemos trasladado en tierra porque también hemos tenido la oportunidad de en cada zona ir bajando y visitando nuestros juzgados, porque tenemos juzgados penales, tenemos juzgados mixtos que ven casos de violencia para ver la carga procesal, para ver sus necesidades, para ver de qué manera podemos mejorar, ¿no? Que por cierto, la reforma procesal penal se llevó a cabo hace ya, vamos a tener 20 años con ello, y fue por tramos y hasta ahora no nos han otorgado presupuesto para poder ampliar el número de juzgados, para poder incrementar el número de juzgados, porque sepan ustedes, señores, que el sistema penal está colapsando. Hace poco salió por un Twitter cuestionándose al Poder Judicial porque se había señalado fecha para un caso de violencia para el año 2030. Y cualquiera diría, eso es de locos. No es de locos, es una realidad. ¿Sabe usted que los juzgados penales están colapsando? ¿Sabe usted que el número de carga procesal es tanta que en algunos casos de violencia sexual, a pesar de nuestros esfuerzos, estamos programando para 3, 4 meses cámara Gesell porque no tenemos cámara Gesell? Entonces yo no sé de qué ayuda se habla, yo no sé cuál va a ser el mensaje a la nación. ¿Qué mensaje a la nación se va a dar cuando tenemos niños que se están muriendo con VIH? Cuando tenemos mujeres nativas que se están muriendo con VIH y están propagando, que no tienen, lógicamente, no tienen una educación básica, sencilla, elemental, para no poder propagar la enfermedad, y esto va increciendo. O sea, población nativa contagiada con VIH sin atención. ¿Saben cuántos centros de salud tenemos? Y solamente, voy a decir el número de centros de salud, porque nos hemos preocupado de eso para ver qué cosa es lo que tenemos. Fíjense. O sea, ¿dónde están siendo atendidos? Aquí están. Digamos, nuestras niñas, ¿no es cierto? Los adolescentes que en ese momento... Primero, el centro de salud no tiene equipo multidisciplinario. Solamente en la localidad de Condorcanqui hay 74 establecimientos de salud como postas, en toda la zona, en toda la provincia. Toda la región. Pero hay 10 médicos para toda esa población. Y atienden hasta cierta hora. 39 obstetras, 24 enfermeros, 6 biólogos y 6 psicólogos. Oiga, con eso a quién atendemos. Y es para atender todo, absolutamente todo. Toda la región. Pero no hay especialización precisamente para atender a estas personas con VIH. No hay ambientes adecuados que separen a quienes van a atender por VIH de otras enfermedades. Es un ambiente único. Es verdad, pueden haber pocos recursos, pero hay que dar prioridad, pues. Salud es un tema prioritario, sobre todo en estas comunidades nativas. Una gran impotencia, doctor. Y desde el Poder Judicial, si bien este es un tema de salud, es un tema macro que a veces ¿cómo podemos sumar para este caso? Mire, nosotros en primer lugar lo que estamos haciendo es iniciando a nivel de comunidades nativas, justo ya para el martes o miércoles debemos estar enviando
publicidad en lengua sahuajún sobre qué tiene que hacer la mujer en casos de violencia. Claro. Ya hemos conversado con algunas autoridades que nos van a ayudar ahí para que todos estos afiches sean publicados en todas las localidades sobre qué hacer cuando se es víctima de un acto de violencia, porque la violencia no solamente va contra las mujeres, también va contra los hombres. Entonces, ¿cómo acudir? En un diagrama sencillo y claro. Lo otro que hemos hecho es el tema de las orientadoras judiciales. ¿Qué cosa es esto? Hay mujeres que son líderes en sus comunidades, lo tenemos aquí en Lima, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia que preside la doctora Tello. A estas mujeres se les capacita, se las orienta, se llaman orientadoras judiciales, y estas mujeres líderes de su comunidad, cuando advierten que hay una persona víctima de violencia, son mujeres que acompañan a esa víctima de violencia. Y son cercanas a ellos. Porque ya son cercanas a ellos, conocen cuál es la ruta, saben lo que tienen que hacer. Y nosotros de manera permanente, el Poder Judicial las capacita. Qué bueno, en algunos casos ellas han sido víctimas. Y ya también hemos acordado precisamente en Yutupis, en esta comunidad, con una de las mujeres, hemos acordado con la doctora Esperanza Tafur, que preside la Comisión de Acceso y de Género en Chachapoyas, para poder hacer un fin de semana, nosotros llamamos voluntariado judicial, y hacer esta capacitación identificando a estas mujeres para fortalecer sus conocimientos, su capacidad, y que aprendan a acompañar a las víctimas de violencia y puedan realmente reclamar cuáles son sus derechos y cuál es la ruta de acceso a la justicia. Qué bueno, doctora, porque justamente nos decían que allí, cuando ocurre un hecho, por ejemplo, de violencia contra una menor, también hace falta ese tipo de comunicación, porque muchas veces cuando la persona denuncia o la madre denuncia, pues son atacadas dentro de esta comunidad, porque hay un tema de transacción comercial, porque hay un tema de negociación de manera tan indignante, ¿no? Entonces tienen una mirada tan diferente que nosotros decíamos, no se puede normalizar esta situación, ¿no? Y ese tema de las orientadoras judiciales, de la comunicación, de que precisamente sepan cómo actuar en casos de estos hechos, me parece sumamente importante. Miren, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con los APUs, es más, con el jefe de los APUs de la zona amazónica, y un poco invocándole, porque no es nuestra competencia, pero de todas maneras siempre un consejo desde la perspectiva judicial hacia ellos es la modificación de sus estatutos, y ellos están de acuerdo con eso. He visto por parte del APU de Yutupis, por ejemplo, que es la comunidad más grande que hay, quizás una de las más afectadas, toda la voluntad de mejorar, toda la voluntad de apoyar, también quieren ayuda, quieren que se les comunicación, educación fundamentalmente. Claro, sí. Ahí tienen un centro educativo, es verdad, tienen su banda, están organizados, pero creo que falta acrecentar más la presencia del Estado. La presencia del Estado en esas localidades. Pero mi llamado fundamentalmente es para las víctimas de VIH. Oiga, ya no estamos hablando de violencia sexual, que eso es otro drama. Ahora el drama es el VIH. ¿Se imaginan ustedes esas 24 nativas, mujeres, jóvenes, adolescentes, gestantes, que están con VIH, vienen de comunidades lejanas y no tienen atención? Por Dios, ahora necesitamos urge, como algo. usted dice, en este momento hay personas que necesitan retrovirales, necesitan atención, necesitan que se centre la mirada hacia ellas, ¿no es cierto? Y desde aquí, por supuesto, hacemos la invocación, una cifra terrible, digamos, una realidad bastante dramática, doctora. Bueno, sí, una realidad dramática, pero se puede revertir. Yo creo que si hay voluntad política y se asignan los recursos necesarios, eso se puede mejorar. Las personas de estas comunidades también son peruanos y peruanas que tienen derechos, que por largo tiempo han sido siempre relegadas y han sido dejados de lado, que siempre le hemos dado la mirada a la ciudad, y hay que reconocerlo, pero yo creo que este es el momento también que tengamos que dar una mirada prioritaria hacia ellos, y hacia ellos tiene que ir la acción del Ejecutivo, hacia ellos tiene que dirigirse todo lo que signifique mejor en condiciones de vida, porque literalmente no podemos dejar morir a los jóvenes, adolescentes, me estoy refiriendo a todas en general, de VIH. Eso no puede suceder en el país. Yo creo que lo que le falta a algunas autoridades es
mojarse los zapatos y irse a la zona, como usted ha hecho. Bueno, lo que tienen que hacer es irse a las comunidades nativas, hay que deslizarse por el río, no solamente, es verdad, es lejos, son días de viaje, es agotador, son horas de horas, nosotros viajábamos, para ser breves, toda la noche hemos viajado para llegar de madrugada y hacer la visita, pero es que es nuestro trabajo, ¿no? Es nuestro trabajo, ¿no? Y todos tenemos que trabajar en esa línea. Le agradecemos bastante, doctora. En realidad es un trabajo arduo, pero con un propósito que es más allá de nosotros, que es importante, ¿no? Y lo más triste es que precisamente muchas poblaciones vulnerables, muchas niñas en estados de vulnerabilidad, son captadas varias veces por mafias, ¿no es cierto? Precisamente de trata de personas. ¿Cuáles son las estadísticas, doctora? Recuérdese que en esa zona, cuando nosotros navegamos por el río con dirección a esta comunidad, yo podía ver las dragas al lado del río, imagínense ustedes, o sea, hay actividad minera. Donde hay actividad minera hay un conjunto de delitos. Hay corrupción, aparte de la minería ilegal, hay delitos ambientales, también hay droga, también hay trata, hay explotación sexual, hay explotación laboral, hay un conjunto de actividades, ¿no? De hecho, que para muchos que no lo saben, siempre se decía que el delito de tráfico de drogas y el delito de tráfico de armas eran los que reportaban más utilidades. No, uno de los que ahora reporta más utilidades es el delito de trata de personas con sus diferentes modalidades o finalidades. Explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, tráfico de órganos y tejidos, sí señores que existe acá. Compra y venta de niños, sí señores que existe acá y están identificados. Y otras formas de esclavitud que hay contra las personas. Estuvo en Viena, nos comentaba antes fuera de cámaras. ¿Puede contar más o menos cuáles fueron los resultados? Sí, precisamente un día antes de viajar a Chiclayo, sí fui en representación del Poder Judicial a Viena ante Naciones Unidas para presentar un informe del Estado con relación a la trata con fines de compra y venta de órganos y tejidos, por cierto, y también con relación a al trabajo de la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. Es un informe que tenemos que hacer sobre los avances que hemos realizado, qué cosas hemos hecho en el campo normativo, que en el campo de aplicación de la norma, lamentablemente hay que decirlo, nuestras estadísticas son muy bajas, lo que no significa que no tengamos, porque si ustedes quieren ver trata con fin de explotación sexual, váyanse nomás al INSE para que vean cómo las organizaciones extranjeras han copado toda esa zona, han expulsado, han expulsado a los delincuentes peruanos y ahí se han unido 3 organizaciones y simplemente explotan a las mujeres en Lima Norte, en Lince y en otras localidades. Así que no nos asuste ello. La policía que lo diga. La estadística es terrible. Doctora, en cuanto a casos de compra y venta de órganos en nuestro país, ¿cuál es la data más o menos? Bueno, los casos que tenemos son muy pocos, pero la compra y venta de órganos se da tanto de vivos como de fallecidos. Generalmente el mayor número de requerimiento para la compra y venta de órganos y tejidos se da con relación a los riñones, que son el primero, y lo segundo con lo de en relación a los tejidos, es a los vinculados a la vista, ¿no? A las córneas. Entonces, ¿qué cosa sucede? Nosotros, como ustedes saben, antes cuando usted iba al registro electoral le decía, ¿es usted donante? ¿Quiere ser donante? Y uno decía sí. No, esa norma ha cambiado. Ahora hay la presunción jurídica de que todos somos donantes. Y si usted no quiere ser donante, tiene que expresamente señalarlo. Eso es un poco para combatir el tráfico de órganos. Pero también hay que decir, hay personas que están en un gran estado de necesidad que venden sus riñones, porque antes era muy complejo trasplantar un riñón. Ahora hacen un estudio histopatológico de eso y bueno, la ciencia ha avanzado, es mucho más sencillo. Hay casos de personas que están en un gran estado de necesidad que venden sus riñones porque pueden vivir con un riñón. Lo que no saben algunos es que después de ese proceso, de ese procedimiento, cuando es entre vivos, la persona que ha vendido, entre comillas, su riñón, puede tener también, si no tiene un tratamiento médico continuo y un seguimiento, pueden haber efectos nefastos en ellos. Entonces, lo que hay que evitar es que esto sea un negocio, ¿no? Y que no crezca. Lógicamente, también la norma establece la obligación de que cualquier tipo de trasplante de eso sea centralizado a través del hospital, pero eso no quita, porque han habido antecedentes de algunos médicos
o algunos centros clínicos que se dicen están llevando a cabo este tipo de operaciones, como el trasplante de córneas, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado siempre con todo este tipo de modalidades delictivas. Ok, doctora, muchas gracias por haber venido. De repente, antes de terminar esa entrevista, ya bien, estamos a pocos días del juez y la jueza. ¿Algún mensaje para este día tan especial? Mi mensaje para jueces y juezas. Siempre les he dicho que ser juez, jueza no es un trabajo, es un apostolado que demanda sacrificio. Que quien abraza la carrera judicial tiene que dejar de lado y sacrificar muchas cosas en el ámbito personal, familiar, para dedicarse de lleno al Poder Judicial. Por eso no es fácil, es un apostolado y hay que saber dentro de ese apostolado conducirse siempre con integridad y con vocación de servicio a la comunidad. En esta época en que muy pocos creen en nuestra actividad judicial, en donde todos los días hay veces se nos sataniza injustamente, quiero decirle a las juezas y juezas que sigamos adelante, que sigamos caminando con los pies firmes y pisando fuerte. Le emociona mucho. Sí, claro, le emociona mucho. ¿Por qué, doctora? Esa emoción ha sacrificado, es un trabajo, una carrera de sacrificios. No, a ver, sí me emociona, pero tengo que decirlo. Cada día aprendo más en este trabajo. La última visita que he hecho a esa zona me impactó, porque yo he recorrido todo el Perú, he trabajado en costa, en sierra, en selva, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo podemos dejar morir a niñas con VIH nativas sin mayores condiciones ni mayor horizonte en la vida? Y yo miraba a esas criaturas desnudas, caminando, o sea, con hambre, con necesidades, con el pelo rubio de desnutrición, y yo decía, estamos en el siglo XXI, este no es el Perú que yo quiero, este no es el Perú por el que hemos trabajado. Nosotros vivimos acá en la ciudad y vivimos con comodidades, con holgura, porque yo siempre he dicho que soy bendecida, porque lo que recibo, lo recibo bien, y puedo decir que vivo con holgura como jueza, pero también me pongo a pensar en el de abajo. Entonces llega un momento en que dices, ¿qué tanto he avanzado? ¿Qué tanto he hecho? Yo soy Paz, presidenta del Poder Judicial, y hay veces cuando visito dije, uy, me faltó esto. Claro, el tiempo es corto. A mí me tocó pandemia, son 2 años que te quedan cortos por hacer muchas cosas. Pero hay veces dice, uy, Dios mío, ¿y acá? ¿Por qué no miré acá? O ¿por qué no miré acá? ¿Y por qué no terminé acá? Claro, el tiempo te gana, ¿no? Y esto va a colación porque un plazo de 2 años es muy breve para un presidente, siempre lo he dicho, eso es algo que tiene que modificarse, pero tenemos que seguir trabajando en ese horizonte y lógicamente es mi día y siempre me he emocionado. Gracias, doctora. Para finalizar, me gustaría que usted le diga a los televidentes, y esto quizás llega a las zonas más alejadas del Perú, a estas personas que ahorita están perdiendo a veces hasta la esperanza, usted diga algo bonito y que sí hay autoridades que están pensando en ellos. Yo creo que en este mundo hay buenos y malos, no todos son malos, hay buenos y malos, y hay otros medianamente buenos, por ejemplo. Pero habemos gente buena, de corazón, que trata de mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo cuando la vida nos ha dado la oportunidad de estar en determinados espacios de poder y de decisión y que sentimos que podemos hacer algo. Y si yo reclamo y digo algo como ahora con relación a estas comunidades, es porque siento que se puede hacer algo, es porque sé que mi palabra va a ser escuchada, es porque sé que allá, señora presidenta, haga algo más en todo caso. No es suficiente lo que se está haciendo, hay que visitar los lugares más lejanos, no hay que mandar a la gente, porque para poder entender el dolor ajeno, primero hay que verlo, hay que sensibilizarse y hay que educar más a los peruanos y peruanas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte. Y la doctora Elia Barrios. Amigos, continuamos en Justicia TV Noticias y el presidente del Poder Judicial inauguró ambientes de archivo de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la capacidad de albergar más de 26 millones de folios. Kelly Medina estuvo en la ceremonia de inauguración y nos detalla. Adelante.
En un avance para conservar y custodiar los documentos del Poder Judicial, el día de hoy se inauguró el archivo de la Corte Suprema con la presencia del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, integrantes del Consejo Ejecutivo, entre otras autoridades. Este archivo que tenemos ahora, que estamos inaugurando, también es un avance. La idea en realidad es que deberíamos tener un local enorme donde se lleve todos los archivos del Poder Judicial, todos los documentos, y estos ambientes queden más bien para oficinas administrativas en su momento, ¿no? Lamentablemente no tenemos ese local y en todo caso no tenemos los recursos para implementar un local así. Siempre estamos con el problema presupuestal, pero estamos haciendo algo. Por eso yo los felicito, señor doctor Cáceres, a usted y a su comisión, por este archivo que estamos inaugurando. Por otro lado, el doctor Johnny Cáceres Valencia, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial, habló sobre los esfuerzos que se hacen desde la comisión de mano con la Secretaría General de la Corte Suprema para tener este espacio acondicionado para guardar expedientes de este Palacio Nacional de Justicia. Suprema ya cuente con un local ideal para albergar todos sus archivos y todo su acervo judicial que tiene por todos lados, en todos los anaqueles, de todos los juzgados, despachos, se van a concentrar en este gran ambiente que hemos adecuado para precisamente ello. Este ambiente de 285 metros cuadrados tiene la capacidad de albergar aproximadamente 26 millones de folios, así lo explicó el doctor Cáceres Valencia. También nos comentó sobre los proyectos que tiene la Comisión de Archivos en cuanto a la digitalización de expedientes. Esta capacidad de este archivo tiene más o menos cerca de 3.000 metros lineales, es bastante grande, quiere decir que va a albergar cerca de unos 26 millones de folios aproximadamente. Es que no solamente tenemos que tener documentos, sino lo que debemos de estar a la vanguardia con las informática, ¿no? Quiere decir que vamos a implementar las microformas en los archivos. Eso va a ser un gran aporte y esperemos lograr este año que se logre implementar las microformas en el sistema archivístico, algo inédito en el sistema de justicia, ¿no? El sistema de microformas ya se encuentra como plan piloto en algunos distritos judiciales, esperando la réplica de esta forma de trabajo en las 35 cortes superiores. La Comisión Nacional de Archivos logró liberar 7.000 metros lineales de espacio, con la primera jornada de depuración y eliminación de expedientes de trámite administrativo a nivel nacional. Y en el marco de las actividades por el Día del Juez y la Jueza, el Poder Judicial llevó a cabo el último sábado un día de integración judicial, donde los trabajadores y magistrados participaron en competencias como fútbol, vóley, ajedrez, tenis de mesa, en un ambiente de camaradería y confraternidad. Karin Vallejos estuvo ahí y nos informa. Así, con gran expectativa y bastante entusiasmo, el juez Manuel Luján Tupes dio el play de honor para el inicio del Día de la Confraternidad del Poder Judicial como parte de las actividades programadas en el marco del Día del Juez y la Jueza. Sí, claro, este es un día de integración para toda la Corte Suprema. Se han formado equipos de las distintas áreas para que este día sea un día bonito de deporte, de diversión entre todos los integrantes por el Día del Juez y de la Jueza. Equipos de fútbol y vóley participaron este último sábado en el campeonato, demostrando sus habilidades con el balón. Calentando ya lista para competir. Ah, sí, claro, calentando para evitar lesiones en la cancha. Sí. Vas a jugar vóley, ¿verdad? Vóley mixto. Sí. ¿Qué oficina representas? ¿A qué área? Bienestar social. Un mensaje para tus compañeros para que jueguen el día de hoy. Que entreguen todo de sí y que sobre todo se diviertan. A los que sí encontramos divirtiéndose fue a este grupo de trabajadores del área de transportes. Ellos indicaron que ya tienen experiencia en este tipo de encuentros y estaban decididos a campeonar. ¿Preparado ya para entrar a la cancha? Claro que sí, todos preparados ya con el optimismo siempre arriba para compartir esta
esta confraternidad de la Corte Suprema para bien de todos los trabajadores y colaboradores. Ustedes ya tienen experiencia ya. Sí, bueno, los chicos están En campeonatos. sí, los chicos están adaptados ya a este tipo de competencias. Mensaje para sus compañeros. No, vamos al campeonato, nada más. A ganar. Lógico, al campeonato. Pero esta vez el campeón fue Legado FC, que tras enfrentarse a otros equipos difíciles de vencer, salieron victoriosos y levantaron la copa ganadora. Un fuerte aplauso, señoras y señores, al equipo de Legado de la Corte Suprema de Justicia de la República. El segundo lugar lo obtuvo la Sala Penal Permanente y el tercero el área de logística. En vóley, el primer puesto fue para la Sala Penal Transitoria, el segundo para Bienestar Social y el tercero para la Cuarta Sala Constitucional Transitoria de la Corte Suprema. El doctor Manuel Luján señaló que además se llevaron a cabo las disciplinas de ajedrez y tenis de mesa. Finalmente, dio a conocer qué actividades se desarrollarán esta semana. Vamos a tener las conferencias internacionales, vienen de España, también de Colombia, expertos, ¿no?, en derecho penal, en derecho civil, en extinción de dominio, en familia, en derecho tributario. Y luego vamos a tener también el día 2 de agosto la misa por el Día del Juez, que será en la Catedral de Lima. Bien, empezamos con nuestro bloque regional. Vamos a la Corte de Arequipa, donde Leni Fernández nos informa sobre una noble campaña contra el friaje que han realizado los servidores de esta Corte en la localidad de Cotahuasi. Ahí también se realizó una jornada de justicia itinerante en pro de la población. Veamos. Muchas gracias, compañeros, por el pase. Informarles que las máximas autoridades de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se trasladaron hasta la localidad de Puica, en la provincia de Cotahuasi, ubicada a más o menos 10 horas de la ciudad de Arequipa, para realizar una campaña contra el friaje que benefició a más de 800 personas y desarrollar a su vez una jornada de justicia itinerante que permitió acercar la justicia hasta esta población, que es altamente vulnerable por los índices de pobreza extrema que registran. El propio presidente de la Corte de Arequipa, César de la Cuba Chirinos, y magistrados integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia lideraron la entrega de toneladas de ropa de abrigo y frazadas que fueron donadas por magistrados y servidores judiciales en el marco de la campaña Abrigando Corazones 2024. En esta misma localidad, la jueza de paz, letrado y de manera simultánea, Janet Bellido Bustinza, sentenció en el acto 27 procesos de rectificación de partidas de nacimiento. Durante esta actividad, el propio presidente de la Corte de Arequipa entregó las sentencias que fueron expedidas por esta magistrada, beneficiando de esta manera a un buen número de la población. Este esfuerzo conjunto de la Comisión de Acceso a la Justicia y la Presidencia de la Corte de Arequipa busca responder a las necesidades específicas de esta población y asegurar que sus derechos sean protegidos de manera efectiva, promoviendo además una sociedad más justa y equitativa. Informó para ustedes Leni Fernández desde Arequipa. Ahora nos conectamos con Cintia Sarirrosa desde la Corte de la Libertad. Ahí se dictó prisión preventiva para un sujeto que robó 5.000 soles a un transeúnte con mano armada en el distrito de la ciudad de Trujillo. Veamos. Gracias, compañeros de Justicia TV. 9 meses de prisión preventiva fue la medida dispuesta por el magistrado del segundo juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, Rosendo Villa Castillo, para Oliver Méndez Colina, quien es acusado de participar en el robo de 5.000 soles a un transeúnte en el centro de Trujillo. Ante una rápida intervención del personal policial se logró la captura del investigado, quien es indicado como el conductor de la unidad que obstaculizaba el tránsito en la Avenida España con la finalidad de dejar la vía libre para que sus cómplices lograran huir luego de arrebatarle el dinero a su víctima. En el registro de sus pertenencias se le encontró una caserina de pistola con 4 municiones en el interior de su bolsillo, mientras que en el vehículo se le hallaron 2 municiones de guerra.
El juez de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva tras no tener evidencia de su arraigo laboral, domiciliario ni familiar, por lo que ordenó se giren las papeletas para el internamiento de Méndez Colina hasta abril del 2025. En consecuencia, se ordena el mandato de prisión preventiva en contra del imputado Oliver Méndez Colina, identificado con DNI 4172-2122 y demás datos personales que vayan al requerimiento fiscal, quien viene siendo investigado por los delitos de robo agravado. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celirrosas para Justicia TV. Bien, y ahora les contamos que en Croacia un hombre mató a su propia madre y a otros 5 personas, todos adultos mayores, en un asilo. La policía logró la captura del múltiple asesino e investiga la circunstancia de este crimen que ha conmocionado a Europa. Veamos. En primer lugar, nos ha ocurrido una tragedia sin precedentes. Estamos todos en estado de shock. 5 personas han muerto, por eso expreso mi más sentido pésame a las familias. Se está llevando a cabo una investigación. La policía está haciendo su trabajo y los heridos restantes han sido trasladados al hospital. Esperemos que se recuperen y haremos todo lo posible para ayudarlos. 5 ancianos y una empleada de una residencia perdieron la vida a manos de un sujeto de 51 años, quien abrió fuego sin importarle disparar contra su madre, quien residía en ese lugar. El hecho trágico se dio en Daruvar, al este de Croacia. Según los medios, señalan que el presunto asesino es un ex policía militar retirado, cuya madre se albergaba en la residencia de personas mayores. El atacante, quien ya tenía antecedentes penales, fue detenido por la policía en un café cercano a la residencia. Al hacerle el registro, le encontraron el arma con el que ejecutó el tiroteo. Este cruel atentado, que además dejó 6 personas heridas de gravedad, es considerada una de las peores matanzas de un país europeo. Terrible lo que pasó en Croacia. Y en España, el presidente de ese país, Pedro Sánchez, fue citado para el 30 de julio a una declaración judicial en la investigación que se le sigue a su esposa, Begoña Gómez, por el presunto delito de tráfico de influencias. Veamos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es citado a declarar como testigo para el próximo 30 de julio. La citación fue realizada por el juez Juan Carlos Peinado en Madrid, en una investigación que la justicia española sigue contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tenemos, y usted lo saben también el conjunto de españoles, grandes diferencias políticas, señor presidente, pero este es un asunto de Estado que va más allá de todas las discrepancias ideológicas que podamos tener. El juez Peinado investiga las actividades de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno, siguiendo una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro Estado. Pedro Sánchez deberá acudir al Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia, para realizar el interrogatorio. La decisión se toma después de que el pasado viernes Begoña Gómez se acogiese a su derecho a no declarar. Se prevé que el testimonio del presidente del gobierno español quede grabada y se aporte al procedimiento en el que ya figuran 3 investigados: Begoña Gómez, el rector de la Universidad Complutense de Madrid y un empresario. El juzgado también ha designado a 2 técnicos para que acompañen a la comisión judicial por si al día de la declaración hay algún incidente. Bien, ya no hay tiempo para más, los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Y lo dejamos ahora, Leonita, con imágenes hermosas de Chimbote. Ahí nos vemos. Hasta mañana.